Bueno, nada, como ya dijeron otros colegas en otras charlas, venimos, los directores de arte venimos de la época nuestra, no había escuelas de dirección de arte, así que veníamos la mayoría o de la arquitectura o de las bellas artes. En mi caso, yo primero me recibí de arquitecta y estuve trabajando como arquitecta hasta que, nada, yo siempre vi mucho cine desde chica con mi padre que nos llevaba a ver películas. En la época que se veían 2 y 3 películas en los cines de barrio, yo soy de El El Palomar. continuado. Del continuado. Bueno, continuado, sí, veíamos Continuado. 2 o 3 de James Bond, por ejemplo, ¿no? Este, y bueno, vi mucho cine, pero bueno, me dediqué a la arquitectura un tiempo, o sea, me recibí y estuve por lo menos 5 años trabajando en arquitectura, y después empecé como a buscar, había algo que necesitaba que fuera algo más artístico, ¿no? La arquitectura no es que no lo sea, pero bueno, pero la aplicación en sí del trabajo es diferente. Y ahí empecé, bueno, estudié con Breyer, Gastón Breyer, este, ayer lo nombró, fue una de las Sí, vertientes de esa un época, lo referente. nombró Marcelo, un teórico, pero que la verdad que fue muy interesante. Y ahí conocí gente de cine y un poco fue como, si bien era mucho más de teatro lo que él daba, de casualidad ese año me tocó compartir ese curso con gente de cine que ya estaba en cine, como por ejemplo Clara Notari, que ahora está trabajando mucho en España, sos asociada nuestra también. Y un poco creo que fue a través de ella que empecé con una primer película, y una película grande, Neki Tango, que se hizo en el año 89, que la hizo Gea, la productora de María Luisa Bember, eh, y espérate los nombres, bueno, no importa, era un servicio de producción bastante grande, americano, y Lita Stantic, perdón. Eh, y esa película hizo que me enamorara totalmente del cine. Estuve primero 3 meses dibujando. Yo, como ya era arquitecta, venía de trabajar mucho dibujando, técnico sobre todo. Y ahí conocí el production designer de la película, era un inglés, Anthony Pratt. Después los dibujantes también eran ingleses. Entonces, bueno, aprendí un montón de dibujar para cine, que tiene como otras características del dibujo técnico de arquitectura. Si bien la base es la misma, eh, y bueno, ahí con esa película que además hice 3 meses de dibujos, 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 y luego me quedé supervisando la construcción de algunos de los decorados, porque había por lo menos 3 o 4 grupos de realizadores. Bueno, ahí me enamoré totalmente del cine, no volví a la arquitectura salvo para remodelar mi casa, y yo ya estaba bastante avanzada en arquitectura, hacía diseños de hospitales, estaba en grupos para la OEA, o sea, estaba con cargos, ya había tenido mis buenos años por lo menos 10 años de práctica, estudiando y después recibida. Pero bueno, el cine me cautivó, digo, no. Y ahí empecé una carrera en cine, que era entender cómo se trabajaba en cine, y me llevó un tiempo entender que se trabajaba también para una cámara, digamos, no, digamos, un arquitecto entra a un lugar y lo vivencia desde el uso, desde el usuario, desde el cliente. En cambio, el cine es totalmente diferente. Así que bueno, así empecé, así estuve bastante tiempo ocupando dentro del departamento de arte eh, escenografía, que era un poco lo que yo al principio más me sentía capacitada, pero también empecé a hacer ambientación, porque acá digo, las películas chicas uno hace un poco de todo. Y así, bueno, tuve digamos, un transcurrir de los 90 en películas grandes, pero siendo escenografía o ambientación, películas argentinas, películas extranjeras. Y hacia fin de los 90 empecé a trabajar como directora de arte. Digamos, así fue mi aproximación al cine. Ya desde el 2000, digamos, estoy trabajando como directora de arte exclusivamente en películas grandes, chicas, y bueno, y ahora series. Ahora Claro. te
Un poco, digo, bueno, yo vengo más y he hecho publicidad, siempre al principio uno hace mucha publicidad, pero intenté siempre, como me gustó mucho el cine, siempre intenté tirar para el lado del cine. Sentía que todo lo que había visto de cine, por lo menos me servía para después trabajar. Y la serie, que es algo que, bueno, yo por lo menos la primera serie la habré hecho hace 10 años, pero después en el medio mucho cine, todo el tema de las series empieza ahora, digamos, desde hace pocos años a desarrollarse más y ahora especialmente, y sobre todo estas series, ¿no? Estas series que son para las empresas de afuera, digamos, donde nosotros trabajamos para productoras de acá, pero que en general los capitales vienen de afuera. Este, Son, digamos, el planteo es bastante diferente a lo que es un largo, salvo, yo digo, se parecen quizás a un largo grande e importante, digamos, pero en general la serie en sí, nada, yo siento que, digamos, desde el armado del equipo hasta la manera en que se encara con un director y las locaciones y, digamos, bueno, DF, que era lo que estábamos charlando esta semana en estas previas, como para ir entrando en tema, lo importante en la serie, que generalmente, bueno, Monzón tenía de entrada algo así como 130 locaciones. No sé si finalmente filmamos 130, porque Eran hubo un pedido en un momento, por favor, bajen la cantidad de casi más locaciones. locaciones que días de filmación, era. Claro, primero porque al asistente de dirección no le daban, los planes de filmación no daban, pero aparte de eso, digamos, era una cantidad de locaciones que yo dije de entrada, digo, necesito el doble de presupuesto, ¿no? Esto lo he contado varias veces, necesito el doble de presupuesto y de entrada parecía que no estaba el doble de presupuesto. Entonces, bueno, bajemos locaciones, digamos, es importante, es una serie de época, transcurría desde que Monzón, había algunas escenas del pasado de Monzón en Santa Fe, que fue donde él nació, se iba contando desde ese momento, desde que él empieza, hay una escena o dos de chico, pero después desde que él empieza con la etapa de boxeo, que tiene creo que 19 años, y eso era fines de los 50, principios de los 60. Y a partir de ahí, te va contando, digamos, cosas de Santa Fe, de su infancia, de cuando empieza el boxeo, de cuando lo conoce a Brusa. eh, y bueno, digamos, a partir de ahí, lo que tiene de estructura la serie de Monzón, que fue algo que siempre Jesús Braceras, debe andar por ahí, porque dijo que nos iba a escuchar, este, Está, lo vi pasar. mutua, Jesús fue, la verdad, yo y vos creo que los dos lo conocimos en la Sí, serie, es un sí, sí, tipo fantástico, con un montón de ideas buenísimas. sí. Para mí Eh, un hallazgo. sí, y que además es un placer porque, digamos, llegás a una locación y por más que sea la primera vez que la ve, tiene la idea en la cabeza y hace el planteo y es, Es digamos, el mucho más puestista más fácil. eficaz que vi en mi vida. Sí, Digo, no vi ningún director que sea tan eficaz a la hora de hacer una apuesta, digamos. Es sí, increíble. sí, es como que lo tiene claro y no sabes de dónde lo saca, pero lo saca porque es increíble. Digamos, es muy llevadero, fue muy llevadero todo el trabajo con él. Eh, y bueno, digamos, él fue el que inclusive, como vive, voy a cometer una infidencia, Jesús, que vive en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, él fue el que planteó, como no íbamos a ir a Santa Fe a filmar, que había realmente muchos decorados, escenas, que no había ningún lugar, provincia de Buenos Aires, suburbio de la capital, que se pareciera. Medianamente cerca, claro. No, claro, y cerca, entonces, bueno, se planteó, nos fuimos un par de semanas a Mercedes, hicimos un scouting previo un sábado en medio de toda la filmación, vimos todas las locaciones, que ya las habíamos visto por fotos, obviamente, y ahí, bueno, se terminó de definir en ese sábado los lugares, ¿no?, de filmación.